Discapacidad visual. Palabras asociadas: ceguera, baja visión, sistema braille, bastón, regleta, punzón. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. Para entender el significado de esta discapacidad es necesario saber acerca de agudeza visual y campo visual. Agudeza visual es la capacidad que posee el sujeto para percibir de manera clara y nítida la forma y figura de los objetos a determinada distancia. Las personas que utilizan lentes comunes en su mayoría tienen afecciones en la agudeza visual. Sin embargo, a ellas no se les considera con discapacidad visual, pues su visión borrosa se corrige con el uso de lentes. Campo visual se refiere a la porción del espacio que un individuo es capaz de ver sin mover la cabeza ni los ojos. Una persona con visión normal tiene un campo de visión de 150 grados en plano horizontal y 140 grados en plano vertical. Por tanto, podemos decir que la discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual, aun con el uso de lentes o del campo visual. La ceguera y la baja visión pueden originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por el padecimiento o accidentes que afectan los ojos, las vías visuales o al cerebro. La discapacidad visual puede presentarse a diferentes edades y tendrá una evolución diferente de acuerdo con la edad de aparición. Un bebé que nace con una discapacidad visual deberá construir su mundo a través de imágenes fragmentadas, sin que se tiene una visión disminuida, y de información que reciba del resto de los sentidos, si no se percibe nada. Mientras que un adulto que pierda la vista tendrá que adaptarse a una condición diferente de un mundo que ya construyó a partir de la visión que tenía. ¿Cuáles son las características de las personas con ceguera o baja visión? Las personas con ceguera son aquellas que no reciben alguna información visual. Las personas con baja visión son aquellas con las que aún con lentes ven significativamente menos que una persona que tiene una visión normal. La baja visión se clasifica de la siguiente forma. Niveles de discapacidad visual: profunda, distancia de lectura 2 centímetros, dificultad para realizar tareas visuales gruesas e imposibilidad para realizar tareas de visión de detalle. Severa, distancia de lectura entre 5 y 2 centímetros, realiza tareas visuales con inexactitud, requiere tiempo para ejecutar una tarea y ayudas como lentes o lupas, o bien vísceras, lentes oscuros, cuadernos con rayas y más gruesas, plumones para escribir, entre otras cosas, y modificaciones del ambiente. Moderada, distancia de lectura entre 10 y 5 centímetros. Con el apoyo de lentes de iluminación realiza tareas similares a los sujetos con visión normal. Algunos estudiantes con discapacidad visual, sobre todo si son ciegos, realizan movimientos corporales y otras conductas de forma repetida, como balancear el cuerpo, restregarse los ojos, agitar las manos y mecer la cabeza. A estas conductas se les llama conductas estereotipadas. Aunque una conducta estereotipada no es necesariamente perjudicial, puede ocasionar problemas para las personas con discapacidad visual, porque se trata de gestos muy visibles que pueden provocar actitudes negativas hacia ellas como burlas, miedos o rechazo. Algunos niños con discapacidad visual, comparados con los niños que no la tienen, interactúan menos durante el tiempo libre y con frecuencia muestran ciertos retrasos en el desarrollo de las habilidades sociales y motoras. Una explicación es que los niños con discapacidad visual no pueden ver los signos sociales y el movimiento de los demás. Como resultado de ello, tienen menos probabilidades de establecer interacciones y tardan más tiempo en la adquisición de patrones psicomotores como gatear, caminar o correr. Por ello, si la escuela se encuentra algún alumno con discapacidad visual, es importante que constantemente se le narre lo que hacen el resto de los compañeros y se le invite a participar en las actividades. En la medida en que un alumno con discapacidad visual se le deja solo, hay más probabilidades de que presente las conductas estereotipadas o incluso el aislamiento social. ¿Por qué es importante conocer la edad de aparición de los trastornos visuales? Los trastornos visuales pueden ser congénitos, se nace con ellos, o adquiridos, y es importante que los profesores conozcan la edad de la adquisición del trastorno visual de sus alumnos, ya que los niños ciegos desde el nacimiento tienen una percepción del mundo muy distinta
de los que han perdido la visión después de los 12 años. Los primeros poseen un cúmulo de conocimientos adquiridos por medio de los sentidos no visuales, oído, el tacto, olfato y gusto. Los segundos pueden valerse en experiencias visuales, pues la mayoría conserva recuerdos visuales que pueden ser de utilidad para su educación, pero al mismo tiempo sus necesidades emocionales de apoyo y de aceptación pueden ser mayores que los de los que nacieron ciegos, que se han visto obligados a adaptarse súbitamente a la pérdida de visión. ¿Cuáles son los indicios que ayudan a las familias o maestros a detectar a un alumno con discapacidad visual? Hay ciertos comportamientos que indican que algo está alterando la visión del niño y que el maestro o padre de familia debe tomar en cuenta. A continuación se presenta un listado que puede apoyar al personal de la escuela o a la familia en la detección de algún trastorno visual. Listado de observación para detectar trastornos visuales. 1. Visqueo hacia adentro o hacia afuera en cualquier momento, especialmente al estar cansado, ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos, párpados hundidos, lagañas frecuentes, pupilas nubladas o muy abiertas, ojos en movimiento constante, párpados caídos. Signos en el comportamiento de posibles dificultades visuales: cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante, echar la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes, omisión de tareas de cerca, corto espacio de tiempo en actitud de atención, giro de cabeza para emplear un solo ojo, inclinación lateral de cabeza, colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir, tener el material muy cerca o muy lejos, fruncir el ceño al leer o escribir, exceso de parpadeo, tendencias a frotarse los ojos, tapar o cerrar los ojos, falta de afición por la lectura o atención, fatiga inusual al terminar una tarea visual o deterioro de la lectura tras periodos prolongados, pérdida de la línea, uso del dedo o lápiz como guía, lectura en voz alta o moviendo los labios, mover la cabeza en lugar de los ojos. Dificultades generales de lectura, tendencias a invertir las letras y palabras o a confundir letras y números con formas parecidas, omisión frecuente de palabras o intento de adivinarlas a partir del reconocimiento rápido de una parte, choque con los objetos. Listado de observación para detectar trastornos visuales: escasos espacios al escribir o incapacidad para seguir la línea, inversión de letras o palabras al escribir y copiar, preferencia por la lectura en contraposición con el juego o las actividades motoras y viceversa, quejas asociadas al uso de ojos, dolores de cabeza, náuseas o mareos, picor o escozor en los ojos, visión borrosa en cualquier momento, confusión de palabras o líneas, dolores oculares. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Los datos que obtengamos de esta evaluación informal, la observación de las conductas que se mencionaban en el listado anterior, en el salón de clases o en la casa son muy útiles y pueden comentar con el médico para que complemente la información que él obtenga en el consultorio. El diagnóstico de baja visión o ceguera lo deberá hacer necesariamente un médico oftalmológico, quien cuenta con los conocimientos e instrumentos necesarios para ese fin. Este profesionista también ofrecerá información sobre las ayudas ópticas y no ópticas que requiere el alumno. En instancias del DIF, el IMSS, el ISSSTE y los hospitales generales laboran médicos oftalmológicos. Además, en la mayoría de las entidades existen hospitales oftalmológicos que regularmente son beneficencia o de muy bajo costo. ¿De qué manera puede participar el maestro de grupo en la evaluación psicopedagógica de un alumno con discapacidad visual? Durante el proceso de la evaluación psicopedagógica, el profesor deberá identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que está limitando la inclusión del alumno. Es importante identificar los obstáculos arquitectónicos, pero sobre todo los actitudinales y curriculares para ofrecer los apoyos y materiales didácticos necesarios al alumno ciego o con baja visión y pueda aprender y participar. ¿Qué tipo de apoyos son los que generalmente necesitan los alumnos con discapacidad visual? Cuando se piensa en la educación de los niños con discapacidad visual, generalmente se imaginan equipos, métodos y materiales especiales como el sistema Braille, bastones, grabadoras y aparatos de amplificación de las imágenes.
Si bien es cierto que este tipo de materiales en ocasiones es indispensable para el aprendizaje y la participación de los alumnos con discapacidad visual, no hay que olvidar que el apoyo no puede reducirse exclusivamente al uso de esos instrumentos. Los maestros que tienen alumnos con discapacidad visual integrados en las aulas deben ser competentes, creativos y planificar y ampliar actividades que ayuden a adquirir la información posible a través de sus sentidos no visuales y de experiencias activas y prácticas. Un maestro que desea enseñar sobre las aves o alumnos sobre aves con trastornos visuales puede planificar una serie de actividades como hacer que los alumnos toquen pájaros de diversas especies y manipulen objetos como huevos, nidos y plumas, y bien hacerles alimentar un ave doméstica en casa o en la escuela. Por esta clase de experiencias, los niños con discapacidad visual pueden adquirir gradualmente un conocimiento más completo y exacto de las aves, a diferencia de si un maestro solo promoviera la lectura, memorizar un vocabulario o palpar modelos de plástico. ¿Qué aspectos de la escuela puede representar un obstáculo para que los alumnos con discapacidad visual participen y aprendan en igualdad de condiciones? Las barreras actitudinales son lo primero que hay que derribar. El pesimismo, las bajas expectativas, la negligencia y pensar "yo no soy especialista" impedirán cualquier oportunidad a la integración de los alumnos y a las alumnas con discapacidad visual o cualquier otra. Un segundo obstáculo se relaciona con las dificultades para realizar adaptaciones en las instalaciones de la escuela o para comprar material específico, como los que se mencionan anteriormente. Es importante recordar que la escuela no está sola. Como institución puede acudir a diferentes instancias y solicitar estos apoyos.